del tema de la relación de los medios, ahora vamos a conversar de todos los temas con Patricia Bullrich y con Fernando Iglesias, pero del tema de los medios, ¿qué te parece el concepto que tienen los Kirchner y cuál es el límite que se les puede poner? Bueno, Alfredo, yo creo que tienen una característica que se define por la idea del totalitarismo, ¿no? La idea de la fusión de todo en un poder centralizado solo en el Ejecutivo, sin división de poderes, y dentro del Ejecutivo, dentro de la cabeza del rey o de la reina, en este caso, un gobierno, como dice muy bien Daniel Sapsay, de tipo vicepresidencial, una originalidad. Pero es por eso que ellos no tienen límite, no conocen el límite. No conocen el límite entre la propiedad del Estado y la propiedad privada. Por eso hacen un acto, como te hacen un acto de un partido en Tecnópolis, también se apropian, yendo para el otro lado, de los dineros del Estado, porque no reconocen esa distinción entre lo público y lo privado. Lo dicen, se les cuela en todo, cuando dicen, porque yo pagué tal cosa, o yo, digo, pagaste con los impuestos que son del Estado, es decir, no es que vos pagaste, aunque seas el presidente, la vicepresidenta o quien sea. Y esta confusión es permanente, el rol, y es una confusión histórica en el peronismo, ¿no? La diferencia entre el país, el Estado, la diferencia entre el Estado y el gobierno, la diferencia entre el gobierno y el partido, para ellos es todo lo mismo, porque lo que tienen en la cabeza es la idea del ancien régime, ¿no? Del antiguo régimen, en donde el soberano es el soberano, no hay división de poderes, no hay justicia independiente, todo lo que existe en el reino es propiedad del rey y a lo sumo te lo deja usar en carácter de usufructo y como una concesión. No, solo quería decir que lo que le molestó a Cristina fue la pregunta que le hicimos del golpismo. No sé si vieron. Claro, pero claro. Charlábamos de eso del Club del Helicóptero, ¿no? La pregunta que a ella le molesta que le hacemos a Macri es si el peronismo fue golpista o no. Como que estaba mal que le hagamos esa pregunta. Claro. Me parece que eso todavía les duele, ¿no? Bueno, pero con muy buenas razones. Tanto mi libro sobre el peronismo como mi libro sobre el kirchnerismo arrancan con eso. Es decir, estos años de pesadilla que hemos vivido después del 2001 arrancan con un golpe. Quizás la palabra justa no sea golpe en el sentido que eso evoca la dictadura militar, el genocidio. Está claro que eso no pasó, pero sí hubo un derrocamiento de un presidente constitucional y está absolutamente demostrado, y la responsabilidad de Cristina está demostrada. Ella habló textualmente, dijo revocatoria popular de mandato. De la Rúa tiene que renunciar porque acá hubo una revocatoria popular de mandato. Y hay una cosa muy significativa, que ella misma lo dice. En una conferencia por cadena nacional, cuando fueron los saqueos de Bariloche, si no recuerdo mal, estábamos en diciembre del 2013, saqueos en Bariloche, o 2012, ella dice, esta es la vieja historia que conocemos todos los argentinos. Y yo la voy a decir porque antes que peronista soy argentina. Es la vieja historia que se hizo, lo que están intentando en Bariloche contra ella, es lo mismo que se hizo en su momento contra Alfonsín. Y ya sabemos quiénes fueron, fue el Partido Justicialista y en especial el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo pasó con De la Rúa, que más allá de sus defectos, bla, bla, bla. Eso lo dice Cristina textualmente, no tienen más que buscarlo. Es una conferencia que empieza con la entrega de unas ambulancias o de unas, de equipos antiincendio forestal en Rosario, con unas maquinarias en amarilla, lo pueden buscar. Textualmente reconoce la responsabilidad de su partido político en el derrocamiento, tanto de Alfonsín como de la Rúa. Por supuesto que ahora le molesta que hablen de golpismo, ¿no? Porque la golpista es ella. Y hoy también le pasó una factura al Partido Justicialista cuando dijo que levantaron la mano y votaron 3 allanamientos a su casa. Pero primero te tengo que despedir, Johnny, como siempre, todas las noches agradecer tu presencia hasta esta hora. Un abrazo. Gracias, Johnny. Muy buenas noches. Vamos a conversar con... Menos mal que no nos mandó a suturarse, como la otra vez al Partido Justicialista. Claro, me había olvidado de que lo habían mandado a suturarse. Patricia, de verdad, ¿qué se juega este domingo? ¿Cuál es el elemento más importante que se juega este domingo en las elecciones? Mira, para mí hay dos cosas, ¿no? Una es esta profunda de dos ideas de país, ¿no? Los planes contra el trabajo, el Estado apropiado por un gobierno versus el Estado al servicio de la gente, la necesidad de generar menos empleos públicos que empleos privados,
la educación como un elemento de movilidad social, la construcción de una sociedad con libertad, con república. Eso me parece que es el marco general. Ahora, yo quiero poner un ingrediente que me parece estratégico y creo que puede cambiar la historia de la ingobernabilidad en la Argentina. Y es el tema del Senado. El Senado de la Nación, estamos nosotros a 5 bancas de lograr que el kirchnerismo, y hoy en día Cristina Fernández de Kirchner, no pueda manejar el Senado a su antojo. Es decir, no tenga quórum. Que pierden el quórum que tienen hasta ahora desde el 83, además, ¿no? Desde 1983, el Senado es monopartido. Es decir, el mismo partido, peronismo, kirchnerismo, como le quieras decir, el mismo partido dominó el Senado. El Senado de los jueces de la servilleta, o el Senado que le impidió a Alfonsín la gran reforma sindical que pensó al principio. Claro. La ley Mucci. La ley Mucci, es decir, muchas cosas que quedaron en el cajón del olvido porque no las dejó pasar el Senado unipartidista, ¿no? O monopolio del Senado. Si nosotros en 8 provincias que se eligen senadores, ganamos esos 5 senadores, logramos sacarle el quórum a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, al kirchnerismo, y en el 2023 podríamos tener un equilibrio político que no tuvimos nosotros ni tuvo el país en 40 años. Por lo cual yo creo que acá se juega algo estratégico, fundamental. La república se define por el equilibrio de poderes. Cuando alguien no tiene la mayoría, como nos pasó a nosotros, tenés que ir a buscar consenso, un acuerdo político, una negociación. Si nosotros ampliamos hoy nuestro poder en el Senado, los que van a tener que negociar o paralizar, no van a poder nombrar jueces solos, como lo están haciendo ahora, un montón de cosas que son importantísimas, van a entrar, no sé si ellos saben gobernar sin esa capacidad con la obligación de negociación. negociar. Ellos, porque en otro momento hubo un peronismo más negociador, en otro momento de la historia argentina. Seguro. Así que, modelo de país, gobernabilidad. Son 2 elementos estratégicos que estamos discutiendo en esta elección. Ayer justamente Débora, en modo Plager, en su sección, hizo todo un trabajo explicando en cada una de las provincias cómo es posible, eso no es sencillo, pero cómo es posible quitarle 5 senadores, o sea que la oposición recupere en qué provincias sobre todo hay más posibilidades. Fue muy interesante. Diputado Iglesias, ¿ustedes se definen como halcones entre ustedes? ¿Hay una línea dentro de el PRO que podríamos denominar halcones? No sé, eso no ha surgido de nosotros, es una cosa que nos ha puesto la gente y es una denominación que se utiliza mucho en política, ¿no? Sí. El gabinete halcones de y Paloma, ¿no? A mí me parece que, a mí no me gusta mucho referirme en esos términos, me parece necesario, sobre todo en este momento, insistir en la gran diferencia y la verdadera grieta que existe, que es entre nosotros y ellos. Eso está muy claro que nuestros adversarios y enemigos de la República son los que están del otro lado, y nosotros podemos tener diferencias. Y sí, por cierto, como existen en todos los partidos del mundo, existen quienes tienen una visión más crítica del kirchnerismo, quienes tienen una visión menos crítica, existe también quienes tenemos una visión más crítica del peronismo, yo por ejemplo, que otros vienen directamente del peronismo, y existen diferencias. Esas diferencias son mucho menores que las coincidencias, porque acá hay 2 cosas. ¿Qué es lo que se define en los países exitosos, los países que han logrado progreso social, progreso económico, se basan en 2 cosas, en 2 grandes sistemas. Un sistema económico basado en el capitalismo, en la actividad privada, donde el Estado cumple funciones de regulación, de construcción de infraestructura, pero el protagonista central es la actividad privada. Llámalo capitalismo, llámalo como vos quieras. Y un sistema político basado en la idea de democracia. Y la idea de democracia no como el voto de la mayoría solamente, sino también el equilibrio, el respeto a las minorías, la división de poderes, la libertad de prensa, todo lo que llamamos república.
Eso es lo que proponemos nosotros. Eso proponen, y todos los países que han sido exitosos han sido exitosos con esos modelos. Y en ese sentido, nosotros estamos en Juntos por el Cambio absolutamente unidos, absolutamente unívocos en esa decisión, y la vamos a defender, porque entendemos muy bien la situación gravísima que está pasando la Argentina, la subestimación monstruosa que hace el gobierno de todo esto, la insensibilidad absoluta. Estos muchachos que hablaban todo el tiempo de empatía deberían pasarse otra vez el video de Máximo Kirchner, sonriente, pidiendo un minuto de silencio, y pidiendo un minuto de silencio porque ni siquiera lo pensó un poco, ¿no? Por los familiares. O sea, ¿no? Claro, porque están vivos, que los familiares están vivos, por supuesto. Digo, eso muestra la superficialidad, la falta, el desprecio total, y no estamos hablando estamos hablando ya de 112.000 muertos. ¿Cuántos trenes de 11 son 112.000 muertos? ¿Cuántos ahogados en La Plata son 112.000 muertos? ¿Cuántas guerras de Malvinas son 112.000? Estamos hablando de un volumen, de un impacto sobre nuestra sociedad impresionante, y lo tratan con una absoluta falta de respeto hacia los familiares y hacia los que murieron. Patricia, anoche estuvo sentado ahí en ese lugar el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que ha tenido chisporroteo con algunos radicales, con Manes, con Lustó, con el propio Fernando Iglesias, también se han cruzado. Son ásperos, a mí no me disgusta ese debate caliente, son ásperos y está bien. Pero tuvo palabras muy elogiosas para vos, muy elogiosas para vos. Vamos a recorrerlo porque quiero a partir de eso preguntar las aspiraciones futuras y si Fernando, si a vos te interesaría ser presidente y si Fernando apoyaría eso. Pero esto decía Gerardo Morales, que es de la Unión Cívica Radical y que tiene aspiraciones para el 2023. Mire, yo creo que más bien el tema de la crisis de liderazgo está ocurriendo en el PRO, a partir de Mauricio y Horacio y Patricia, porque en verdad casi que a Patricia le pasaron el cepillo en la ciudad, ¿no? Bueno, le pasaron el cepillo y después dice, Patricia ha sido la mejor ministra que tuvo Mauricio Macri. La mejor ministra, yo la valoro mucho. Bueno, yo trabajé mucho con Gerardo y la verdad que lo valoro muchísimo. Es un radical locomotora, algo bien importante. En la gestión, decir, por la gestión. Sí, por la gestión y siempre. En el Senado era, claro. Acordate, cuando estaba él y Sanz en el Senado, cuando estaba Cristina, éramos Senado, 40, banca, éramos muy claro. poquitos, y sin embargo él siempre marcaba la línea. Así que es una persona a respetar y un radical que ganó una provincia compleja. Seguro, ¿no? Seguro. Ahora, le quiero aclarar algo nada más. Sí. Somos amigos, pero a mí el cepillo no me lo pasa nadie. Es decir que... Iba a hacer una broma respecto de tu marido. Pero no, pero él lo dijo políticamente. Mi decisión fue mi decisión y yo estoy muy orgullosa de mi decisión porque creo que, no voy a decir que soy halcón, pero me elevó a una posibilidad de ir... Yo recorrí 17 provincias. Ahora en esta campaña. En esta campaña. 17 provincias. 17 provincias. Apoyé a los candidatos, fundamentalmente donde hay paso del PRO, y en muchos casos van con radicales, los que yo creo que más pueden representar a nuestro proyecto, ¿no? Como dice Juez, la versión más fuerte de Juntos por el Cambio. Es decir, esta lógica de pensar que la próxima vez, tanto en el Senado, en diputados, como el próximo gobierno, tenemos que tener una valentía y un coraje que nos haga cambiar la Argentina de verdad. Y lo que se nos ponga enfrente, ser capaces, como diría Morales, de pasarles nosotros el cepillo. Claro. Interesante. Ahora, qué mal que estamos que nos acusan, los radicales nos acusan de internismo, estamos de liquidados. La especialidad del radicalismo. Fernando, creo que lo has dicho por ahí, que tu candidato preferido hoy a la presidencia, falta mucho, todo lo que ya sabemos, no es el momento, simplemente es una especulación política y una perspectiva hacia el 2023. Patricia ha dicho que mucha gente se lo pide en la calle. ¿Vos serías un impulsor de esa candidatura, Patricia, presidenta? Sin dudarlo, la conozco de hace mucho a Patricia, fuimos compañeros de bloque en su momento en la coalición cívica, encabezamos 2 boletas, ¿no? Bullrich Iglesias, las 2 veces con la coalición cívica,
Me había olvidado que estuvieron en la coalición. Sí, Claro, sí, sí. y de ahí también. Cuando les pasó el cepillo a Elisa Carrión. No. Una broma. Y bueno, así es la política. Y desde luego que la apoyaría, me parece que tiene las cualidades y el coraje. Se va a necesitar mucho coraje. Ahora, falta mucho para el 2023, hay otros candidatos a los que también lo apoyaría Mauricio, sin dudarlo, y me parece que ahí es donde nos definimos por una actitud firme. Y la verdad es que si queremos volver al 2023, al gobierno, nosotros no tenemos que repetir los errores ni tampoco las dudas, que eran absolutamente lógicas en el 2015, pero no lo van a hacer ahora, porque la situación va a ser muchísimo más grave y porque nosotros vamos a tener ya la experiencia. Es razonable que un gobierno civil no peronista, después de 5 derrocamientos de gobiernos civiles no peronistas, ¿no? Irigoyen, Ilia, Frondizi, Ilia, Alfonsín de la Rúa. 5 presidentes voltearon los muchachos o los militares o los dos juntos. Es lógico que aquel gobierno tuviera cuidado y tuviera ciertas prevenciones. En el 2023 tenemos que ir a fondo, tenemos que ir por las reformas que se necesitan y para eso es muy importante lo que se juega el domingo, porque la mitad de la Cámara de Diputados que va a estar en el 2023 se vota el domingo y en noviembre. Y 1/3 de los senadores se votan entre el domingo y noviembre. Entonces, si queremos un gobierno, yo le digo esto a los ciudadanos, porque es fácil decir no hicieron estas reformas, no hicieron lo otro, tuvimos muy poco poder político y uno de los grandes problemas fue el Congreso. No tener mayorías en el Congreso y tener un bloque en senadores que desde 1983 es una máquina de vetar y de votar a favor del peronismo y los poderes corporativos. Si queremos un gobierno en el 2023, que no solamente llegue al gobierno, sino que pueda hacer muchas de las reformas que quedaron pendientes, tenemos que votar fuerte y bien en el 21, en las PASO ahora, ya mismo, en noviembre. Las generales. El domingo lo votamos a Fernando. Ahora vamos a hablar de ese tema. Les quiero, enseguidita, quiero que pregunten, por supuesto, Débora Plager y Manuel Adorni, pero le quiero hacer una pregunta más antes de eso a Patricia Bullrich. Recién hablaba de que recorrió 17 provincias apoyando a las mejores versiones del PRO. En Córdoba, que es la provincia, bueno, histórico, 72% de los votos sacó Mauricio Macri, en Córdoba apoyaron listas distintas. Sí, una lista vamos democráticamente separados con Mauricio. O sea, ¿por qué apoyaron? Porque una cosa es que los radicales apoyen y el PRO distinta, pero en este caso ustedes dos que trabajan tan cerca uno del otro, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, apoyaron listas distintas. Bueno, porque hubo una construcción confusa de las listas. Hasta último momento parecía que Juez y Santos iban juntos, a último momento hubo como se separaron, y yo, bueno, pensé que Juez, que me encanta, porque me parece una persona que tiene mucho ánimo fuerte para este momento de la Argentina, que además se quedó con Laura Rodríguez Machado, con Héctor Baldassi, la Coneja Baldassi, con todo, el presidente del partido, Oscar Reño, la senadora que también es del PRO. Me pareció que ahí estaba un PRO dinámico, ¿no? Del otro lado también hay muy buena gente, no lo voy a negar. Esto es como cuando vos tenés 2 equipos y todos son miembros de una selección, porque esta es la verdad, todos van a estar juntos, pero vos decís, yo pondría de titulares a estos, y el otro dice, yo pondría de titulares a estos. Yo pongo de titular a Juez y Mauricio dice, yo pongo de titular a Negri. Ahora, bueno, va a decidir la gente con el voto. Por supuesto, pero yo estoy convencida de eso y bueno, uno, es de afuera, los cordobeses son especiales, van a elegir por lo que ellos quieran. Los conozco, los cordobeses los conozco. Tampoco hay que meterse demasiado, simplemente, decir lo que uno piensa. Sí, por supuesto. Pero bueno, yo lo dije y sí, mañana tengo una reunión con Mauricio donde vamos a terminar de hablar porque tenemos este tema en 2 o 3 provincias, nos hemos quedado están en posiciones distintas. Con situaciones a dialogar, así que lo vamos a hablar.
¿Qué querés preguntarle, Débora Plager? Buenas noches a los dos. Bueno, recién Alfredo un poco los definía como halcones, y a propósito de eso les pregunto, porque bueno, Rodríguez Larreta, que estuvo hoy acá, hablaba de la necesidad de hacer algunos acuerdos básicos, ¿no es cierto?, entre el oficialismo actual y la oposición, o eventualmente, si regresan al poder, con quien pueda ser luego la oposición. Hablamos del peronismo. ¿Ustedes creen que es necesario en algún momento, teniendo en cuenta la profundidad de la crisis argentina, bueno, tener un volumen más amplio de gobernabilidad y eventualmente de políticas públicas de largo plazo? Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. ¿Con qué sector del peronismo o con todos? El problema no es, digamos, a ver, el tema es pasar del querer ser al ser. Digamos, todo el mundo le gusta el diálogo, todos queremos tener un acuerdo en la Moncloa, todos queremos diálogo. Ahora, lo que ha demostrado, digamos, el kirchnerismo hasta ahora es que el diálogo es o haces lo que yo te digo o te rompo la cabeza. Claro. Entonces, eso no es diálogo. El diálogo es acuerdos básicos. Entonces, yo creo que, digamos, en la Argentina ha habido momentos históricos de acuerdos básicos. Digamos, el más histórico de todos es nuestra Constitución. Sin duda. ¿No es cierto? Es decir, Urquiza aceptó la Constitución liberal de 1853, pero antes vino la batalla de Caseros. Claro. Es decir, que alguien ganó, mostró que podía cambiar el país y luego hizo un acuerdo. Entonces, lo que yo digo es, nosotros, yo estoy dispuesta a hacer un acuerdo sobre un país que avance y que funcione. No estoy dispuesta a hacer un acuerdo corporativo para que la Argentina siga en el nivel de decadencia en el que está. Ese acuerdo, prefiero la pelea. Y vos, Fernando, en ese acuerdo, ¿entra Cristina, entra Máximo, entra Sergio Massa? En la Constitución parece que no la estudiaron. Me parece básico eso, ¿no? Los argentinos tenemos un acuerdo que es la Constitución. Queremos un acuerdo, bueno, respetemos la Constitución, respetemos las leyes, por lo tanto respetemos la división de poderes, que retiren todos los proyectos que tienen para cargarse al procurador, que retiren los proyectos que tienen para cargarse a la justicia, que retrocedan en todo lo que va en contra directamente de la Constitución, que dejen cosas más concretas, que dejen entrar a los varados. Están jugando la selección argentina, hay 20.000 personas en la cancha y hay como 20.000 argentinos en el exterior que no pueden volver al país. Es un nivel de locura. Bueno, pongámosle que empiecen ellos por poner un poco de racionalidad y después charlamos, porque no se puede hablar con quienes al mismo tiempo dicen que quieren discutir, pero quieren ir por todo, ¿no? Y a mí me parece, esto... después a mí a veces me dice, pero vos no querés ninguna reforma del peronismo. La verdad es que la opinión que yo tenga del peronismo, que yo creo que ellos no se van a reformar y que van a seguir siendo como son y que tienen un gen autoritario propio al que no van a abandonar, esa es mi opinión. Eso no impide que el peronismo, la historia... De hecho, hay un montón de peronistas dentro del PRO. Por supuesto, bueno, pero además los intentos que ellos han hecho, han fracasado todos, y es una lástima, porque cuando yo digo, ¿qué país quiero ver? No, yo no puedo... Es decir, sería estúpido si pensara en un país sin peronismo, claro, y sería autoritario y antidemocrático si dijera el peronismo tiene que estar afuera. Yo lo que quiero es que el peronismo deje de ser el fulcro, el eje alrededor del cual gira toda la política nacional, y que deje de ser quienes se consideran los dueños de todo, los dueños del país, los dueños de la cultura, los dueños... Lo único que falta es que nos den pasaporte a los que no somos peronistas de otro color. Entonces, si quieren algún tipo de diálogo, que empiecen ellos por retirar todas las iniciativas que van en contra de nuestra Constitución, y si no, el diálogo es el que tiene que ser en el Congreso o en las instituciones, afuera nada. Según Victoria Tolosa Paz, son dueños hasta del sexo, pero yo tengo una teoría ahí también, que yo creo que el peronismo sí se puede renovar, pero primero tiene que derrotar a Cristina. Cristina ha secuestrado al peronismo, el peronismo se deja secuestrar. Yo empezaría por lo que dijo Patricia. Los dos grandes intentos, por lo menos declamatorios, de reformar el peronismo y de tornarlo un partido republicano, democrático, sí, fueron después de grandes derrotas. Cafiero aparece como la renovación después de la derrota con Alfonsín. Seguro. Y Massa y Alberto y todos estos que estaban en el Frente Renovador y que se ofendían cuando yo les decía Frente Reciclador, sí, aparecieron después también de la derrota. Entonces coincido con Patricia. Yo creo que primero a los muchachos hay que derrotarlos. Después
charlamos y después son ellos los que tienen que demostrar su capacidad de modificarlo, que no lo han mostrado, ¿no? Manuel Adorni, te escuchamos, te escuchan ellos, Patricia Bullrich y Fernando Iglesias. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Patricia? La pregunta en realidad está apuntada más a Fernando, que es quien es candidato, y lo que le quería preguntar básicamente es qué espera Fernando a partir del 10 de diciembre, porque lo cierto es, vos hiciste una descripción, digo, cuando fueron gobierno, el Senado o el poder político no les permitió hacer los cambios que pretendían o que eran necesarios, mucho menos lo están pudiendo hacer ahora. Digo, ¿qué esperan ustedes después del 10 de diciembre? Porque la verdad es que quedan 2 años más de kirchnerismo. Algunos pensamos que se van a radicalizar independientemente del resultado. Me gustaría saber vos, que estás más metido en la cocina política, a veces me bloqueas por tratarte de la clase política, pero la verdad es que espero que no me bloquees esta vez. Simplemente sos parte de la clase política. Me gustaría saber tu opinión con respecto a qué se viene para los argentinos en estos 2 años que quedan, ¿no? No, yo primero ya te desbloqueé y después te aclaré. A mí me molesta mucho cuando hablan de la casta política, porque después dicen la casta política y nombran 10 abusos y son de la casta política peronista, ¿no? Entonces me parece que esa diferenciación, yo soy un poco sensible a eso, ya está solucionado el tema. Lo que me preguntás vos, yo te voy a cambiar un cachito la pregunta. ¿Qué me espero antes del 10 de diciembre? Me parece que no hay que confiar, si no hay que bajar la guardia. Históricamente, el kirchnerismo siempre aprovechó el periodo entre las elecciones, entre que terminan las elecciones y cambia la Cámara, para intentar meter las reformas más complicadas. ¿Por qué? Porque ya no pagan el costo electoral, lo hacen después de que ya terminó la campaña, y si se viene una renovación del Parlamento que les va a quitar poder, es el momento de aplicarlo. Entonces, primero, yo digo, no hay que permitirles ninguna de estas reformas, y nosotros tenemos que estar muy firmes en no permitir más las sesiones virtuales. Eso me parece que es un acuerdo fundamental. Las sesiones virtuales rompen un elemento fundamental que tiene la oposición, que es negarse a dar quórum, porque te facilita el quórum, y una cosa es votar una ley indigna poniendo la cara y el cuerpo en la Cámara y discutiendo con tus colegas, y otra cosa es escondido atrás de una cámara en tu propia casa y apretando un botoncito. Entonces no tiene que haber más sesiones virtuales, porque se está jugando al fútbol, porque ya liberaron todo y porque no tiene... Ya se vacunaron además, la inmensa Pero mayoría. además la mayoría está vacunado, y además están las cajeras de supermercados, los camioneros, el personal de salud laburando desde el inicio de la pandemia. Es una vergüenza que nosotros todavía estemos considerando lo primero, antes del 10 de diciembre, bloquear toda iniciativa y estar muy atentos para evitarlo. Y después, yo creo que ellos se van a radicalizar, porque es la respuesta de manual, la respuesta default que tienen ellos es radicalizarse, y nosotros tenemos que ser capaces de hacer 2 cosas. La primera, mostrar que somos una oposición firme y decidida a ponerle límites durante 2 años, pero a la vez tenemos la capacidad de generar una nueva esperanza, un nuevo gobierno que en el 2023 pueda enderezar este barco que va a la deriva con una tripulación que se pelea entre ellos mismos, y con un daño social, un daño psicológico, un daño educativo a todos los argentinos, que yo creo que es memorable. Es decir, no he visto nunca, excepto quizás el gobierno de Isabelita fue un desastre parecido, pero nunca he visto en un periodo de tiempo tan corto tanta destrucción de las instituciones, del aparato productivo, y tanto sufrimiento de nuestra gente. Patricia, hablando de vergüenza, te quiero hacer una pregunta en tu doble carácter de presidenta del PRO y en ex ministra de Seguridad, porque la verdad que ha sido muy doloroso para la mayoría de los argentinos que han sufrido atentados, crímenes, violaciones de familiares, robos, la actitud de Sabrina Federici, que me parece que ha superado todo. No comprendo, tal vez sigue en su cargo porque a lo mejor el lunes después de las elecciones se tiene que ir, pero ha sido vergonzoso. Pero tengo que ir a una breve pausa y quiero que después me contestes, bueno, ¿qué te pareció la actitud de Federici y qué harías vos frente a una situación donde un concejal del PRO en Rosario dijo que Rosario es la ciudad más violenta del país, y una concejal del socialismo dijo: no puedo entender por qué la ministra de Seguridad, Federici, no está aquí con nosotros trabajando rápidamente en un plan integral? Eso va a ser en instantes. Nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, Débora Plager y Manuel Adorni.